Bueno, buenas noches, primero que nada. Buenas noches. Quisiera empezar con la entrevista. Si nos pudiera hablar un poquito sobre su experiencia como docente y pues también qué carreras tiene, dónde estudió, un poquito sobre esa parte. Un poquito sobre esa parte. Bueno, yo estudié psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México ya hace un buen rato. Allí, digamos que empecé con esta experiencia de la docencia porque algunas de las clases en algunas materias las teníamos que dar nosotros. El maestro nos daba el material y nosotros teníamos que preparar la clase para darla. Entonces, a partir de allí fue como en realidad comenzó. Ya después, cuando llegué a Querétaro por segunda vez, entré a lo que era el Consejo Tutelar para Menores Infractores, encargado del Departamento de Pedagogía, aunque en la nómina eso no existía y casi tenía plaza de carpintero, ¿no? Pero en realidad era el encargado de hacer que los chavos que estaban allí siguieran de alguna manera muy precaria, por cierto, sus estudios en educación abierta en este caso, ¿no? Y ya después de tener experiencia en los medios de comunicación, el que era el director del periódico en el que estaba trabajando se le ocurrió decirme, oye, ¿por qué no entras a dar clases si sabes muchas cosas de diferentes temas? Uh-huh. Y entonces se me ocurrió empezar a investigar y me conectaron con el director general de Colegio de Bachilleres de aquella época, hace ya 23 años, y le presenté un proyecto para enlazar los planteles en una especie como de intranet. Desgraciadamente no se pudo concretar el proyecto porque a los pocos años salió y pues que no había presupuesto para los equipos, que no había señal. Esto sí iba a ser a través de los demás maestros del taller de lectura y redacción. No es cierto, el taller de periodismo y radio que iniciamos en el plantel 7, después se corrió al plantel 1, después al plantel 8 y luego al 9 de Santa Rosa y después a San Juan del Río. Y en algunos de estos porque los maestros, uno de ellos murió, el jefe de redacción del Diario de Querétaro, Jesús Aguilar, que estaba en el plantel 1, si mal no recuerdo, o en el 8, uno de esos dos, murió y ya no hubo quien diera esa parte. Y en los otros como que tampoco se dieron cuenta que no era fácil encontrar a alguien que trabajara en los medios de comunicación y quisiera dar clases. Entonces, pues casi nos quedamos en el 7, en el 9 y San Juan del Río. Y ya no se pudo lograr el intranet, pero del taller de periodismo y radio, pues brinqué a dar clases en aula, ¿no? Y bueno, ¿ha tenido alguna dificultad en toda su carrera como docente? Bueno, dificultades ha habido muchas, desde que planeas tus clases para toda la semana y las condiciones para poderlas llevar a cabo no se cumplen, ¿no? Me ha tocado que dices, bueno, hoy voy a hacer tal actividad y llegas al plantel y no hay luz. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Iba a utilizar el cañón, iba a utilizar la computadora, iba a utilizar el equipo de sonido y nada, no se puede hacer nada y hay que improvisar. El trabajo administrativo también ha subido mucho. Hay maestros que se dedican más al trabajo administrativo que a la planeación académica. Y la planeación académica tiene que ver con el diagnóstico que tú haces de tus alumnos y de tus grupos. Si no conoces o no te interesa conocer a tus alumnos y a los grupos como tales, no puedes hacer nada. Tú puedes hacer una planeación académica que se ve en el papel muy fregona y a la hora de llegar a un grupo te resulta y en los siguientes 4 no resulta absolutamente nada, ¿no? Pues te tienes que ir adaptando. Esa manera de reaccionar frente al ambiente de los grupos que son muy diferentes y que cada día son diferentes también entre ellos mismos. Esa toma de microdecisiones tiene que ser así como que instantánea y ver qué efecto tiene lo que estás
decidiendo en ese momento para hacer las cosas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Una vez nos dieron un formato que decía, es que para pasar lista se debe de tardar un minuto. Ya no inventen, yo a veces me tardaba 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque entras al salón y empiezas a ver que hay alguien que está llorando, hay alguien que llegó golpeado, hay alguien que se cambió del lugar y ya nos tocan sus amigos, hay alguien que ya se integró a otro grupo y hay que ver qué está pasando allí, hay alguien que no levanta la vista con todo y que participaba antes. Entonces, el estar detectando qué es lo que está pasando en el grupo a veces es más laborioso que nada más decir, a ver, el 1 está presente o no, el 2 está presente o no. Uh-huh. ¿Sí? Ni siquiera hay maestros que ni siquiera conocen los nombres de sus alumnos. Sí. Entonces, si no te interesa ni siquiera conocer el nombre, mucho menos cómo viven, qué necesidades tienen y cómo se sienten para saber por dónde entrar. Y es muy cansado eso, no es mucho estrés. Ya lo vine a entender cuando empecé a retirarme un poco de este asunto. Uh-huh. Y no me podía desestresar. Era el haberme acostumbrado a vivir con el estrés de qué le pasara a esto. Práctica docente. ¿Cuáles son los valores? Mira, en términos de valores, yo creo que me tocó en algún momento dar la asignatura de ética y valores, y yo les decía a los chavos, el primer valor siempre tiene que ser la libertad. Tienes que elegir tú qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar frente a los demás, si no te están imponiendo las cosas. Si te dan un reglamento de disciplina escolar, le tienes que encontrar las ventajas y las conveniencias. Si no las encuentras, no lo sigas, ¿no? Lo mismo con tu actuar cotidiano. No es nada más de que, pues es que la ley dice, es que el reglamento dice, no, a mí en qué me conviene seguir ese reglamento, en qué me convence de eso, ¿no? De esas normas. Lo mismo para incluso pues, elegir una profesión, ¿no? Ya no basta decir, es que soy bueno en matemáticas, pues a lo mejor me meto de ingeniero civil, pero odio estar en una obra, me caen gordos la gente que está allí, no soporto a los albañiles o a los ayudantes o a quién sabe quién más, con todo y que en algún momento quizás hayamos realizado esa actividad. Entonces no es nada más una cuestión técnica, es una cuestión de vocación también, ¿no? De gusto, de apasionarse por algo y querer llevarlo a cabo, aunque te digan, pues es que te vas a morir de hambre, ¿no? Es que si te conviertes en escritor o en pintor o en músico, pues te vas a morir de hambre. Mejor ármate un changarro y ponte a vender tacos de tripa o hamburguesas o a ver qué haces, pero no hagas cosas que no te van a llevar a ser exitoso en la vida. Y yo creo que el éxito se mide en términos de que me gusta lo que estoy haciendo y además, si logro que me paguen, pues mejor. Soportar las presiones burocráticas y administrativas. Formarte saber que tu trabajo tiene una ética, que yo me he encontrado con se aprende con el ejemplo. Si yo tengo un maestro que dice atrás de mí no entra nadie y llega 15 minutos tarde y ya los muchachos se fueron a la cafetería o alguno se fue al baño y cierra la puerta, dices, oye, ese no es ningún valor, no es ningún ejemplo, ¿no? O me califica como le da la gana, o deja tareas y ni siquiera las revisa, ¿sí? Que es otra de las broncas, que yo por eso no dejaba tareas. Yo sí de plano les decía, ¿saben qué? Su vida fuera de la escuela es muy valiosa como para que la estén desperdiciando haciendo tareas. Lo que podamos aprovechar en clase, lo aprovechamos aquí. Y afuera, duérmanse, pónganse a hacer sus videojuegos, váyanse con el novio, con la novia, peleense con sus papás si quieren, pero tienen una vida fuera de la escuela.
y hay maestros que no entienden eso, ¿no? Ujú. Dejan tareas en vacaciones, dejan tareas en fines de semana, y a veces son inútiles, tareas inútiles porque ni siquiera las revisan, la verdad ni siquiera tienen Sí. tiempo para revisarlas. Y ya estando en trabajo en academia, era lo que les decía a los demás maestros, si van a dejar una tarea, asegúrense que la van a revisar, que van a tener tiempo de decirle al chavo, ¿sabes qué? Esto te salió muy bien, esto te salió más o menos, esto hay que ajustarlo, ¿no? No que te salió mal porque estás aprendiendo. Si estás aprendiendo y si a alguien le dices que ahí hizo algo mal y lo regañas, no tiene sentido. Hay que trabajar sobre las equivocaciones, hay que trabajar sobre los errores. Si alguien se equivoca, qué bueno, porque te da la oportunidad de intervenir y decir, ¿saben qué? Miren, su compañero supuestamente se equivocó porque no sabía lo que tenía que hacer, está aprendiendo igual que ustedes. No le Ujú. tengan miedo a meter la pata, ¿no? No le tengan miedo a cometer errores. Estamos aprendiendo y para eso estamos aquí. Sí, sí. Bueno, y la última pregunta, porque creo que ya habló un poquito de eso, pero se la hago. ¿Por qué es importante la vocación del servicio? Bueno, por eso, porque si no vas a sufrir mucho, van a sufrir los demás, y no es enseñar un plan de estudios, no es enseñar un currículum académico que a alguien se le ocurrió inventarse. A veces quienes lo inventan, algunos de ellos son técnicos y rara vez han tenido experiencia frente al aula, frente a un Ujú. grupo. Entonces, que lo que es más importante es utilizar las herramientas pedagógicas como pretexto para influir en la vida de los demás y para hacerte una vida tú también, ¿no? Construirte una vida que tenga sentido, porque si no, pues, como docente, si tienes la vocación, pues te sientes solo si no realizas tu tarea, ¿no? Si no haces lo que te gusta, lo que te apasiona. Ese sería, pues básicamente lo que se me ocurre en este momento. Ok. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Esas serían todas las preguntas. Le agradezco que nos haya dado esas respuestas. Me van a servir mucho para